Hola amigos, gracias por estar con nosotros, señores. En esta oportunidad tenemos un invitado de lujo, pero también es un gran amigo de la casa, es el doctor Porfirio Cabral. Él es emergenciólogo, con un tema muy interesante, Juan Manuel. Bueno, para todos nosotros que estamos acá y queremos saber cuáles son las emergencias más comunes durante las celebraciones navideñas y de fin de año. Bienvenido, doctor, a su espacio. Gracias, un placer estar aquí con ustedes, muy agradecido, para dar información al público en general, para que Tú sabes que el doctor mencionaba antes de entrar al set de que para él es tan importante informar porque en la medida que la gente se informa, comete menos errores, existen menos accidentes y más en esta época que vemos tantas cosas. Y aunque sea uno, no hace caso. Aunque sea uno. Con uno que logremos que no sufra un accidente letal o de esos que destrozan una familia entera, con eso no estamos ganando la gloria. Yo le quiero hacer una pregunta iniciando, doctor, y es con relación a algo que hablamos en la pasada vez que usted estuvo con nosotros, en la pasada Navidad, y nos hablaba de los casos de accidente por motocicletas. Entonces, ya sacando el saldo del 2023 o de la Navidad del 2023, entrando al 24, ¿cómo fue? ¿Fue menor, fue mayor, fue igual? Para nosotros saber a modo de contexto. No, las estadísticas viven en aumento. Lo primero es que nosotros tenemos casi el doble, la mitad de la población tiene vehículos. O sea, nosotros somos 12 millones de habitantes y hay 6 millones de vehículos transitando en República Dominicana. O sea, hay más vehículos transitando. Tenemos también un deterioro del respeto a la ley. O sea, inclusive no se respetan las señalizaciones de tránsito, los límites de velocidad y lo peor, que de esa cantidad del 100% de los accidentes, un 70% de motoristas y un 50% no tenía casco ni ningún tipo de equipo de protección usando la motocicleta. O sea, si usted va a otros países, usted ve que todo el mundo tiene su casco, tiene protector en los codos, las botas. Aquí la gente no usa ninguna protección en el motor, al contrario, abusan utilizando familias completas, incluyendo niños montados en una motocicleta. O sea, en otros países nosotros no vemos la familia entera montada en un motor. Doctor, hay que entender algo. La 6317, que es la ley de tránsito de República Dominicana, se presume que es un tipo de ley coercitiva y sancionadora, es obligatoria para todos nosotros, pero el régimen de sanción no se aplica como debe de aplicarse. Aquí la ley, muchas personas creen que están por encima de ellos o simplemente exentas. Exentas. No, porque surgió, oye lo que ocurre, hace varios años surgió el Intran. El Intran surgió por ese conflicto que había de quién sancionaba y quién podía. Sin embargo, cuando tú haces una evaluación del Intran, ¿qué efecto, qué impacto ha tenido como oficina? O sea, como oficina que ha tenido. Yo no me quiero meter en ese tema y menos en esta época. Ya usted mencionó los accidentes de tránsito. ¿Cuáles son las emergencias más comunes en esta época? Dígame eso. No, siguen siendo la fractura y a veces la muerte por el choque de motor, de motocicleta. Porque hoy en día ellos, agrégale, que está muy de moda los delivery. Okay. O sea, hace 3 años nosotros no tenemos la cantidad de deliveries que tenemos ahora. Entonces los deliveries atacan de los dos lados del vehículo. O sea, cuando tú haces cualquier movimiento brusco, es un motor que tú le vas a dar obligado. Si abres una puerta para desmontarte de un vehículo, es un motor que viene por ahí. Si tiene de este lado también se meten. O sea, no hay manera de que un motorista vaya detrás de un vehículo. O sea, no es eso, para ellos eso no existe. O sea, tú ir detrás de un vehículo, no. O tienes que ir de este lado o tienes que ir de este lado. De hecho, yo manejando, a veces digo, oye, porque es un tema ahora de salud mental para los que conducimos normal. El que conduce normal y respeta la ley se está enfermando. O sea, actualmente, porque es que tú lo ves entre un camión, entre ti, y metido entre un camión que si falseó, es muerto seguro. Y el camión no lo va a ver, o sea, no lo está viendo porque está en el punto ciego. Entonces, eso cuando tú lo tiras a números, tú estás hablando que nosotros gastamos más de 65 mil millones de pesos en atención a accidentes de tránsito. Que es mucho. Oye la cifra. Y no estamos contando la rehabilitación.
O sea, solamente estamos contando la intervención que vamos, la emergencia como tal. Pero tú acuérdate que los que logran salvarse, tú tienes que rehabilitarlos porque son fracturas y requieren de... ¿Y eso corre por el Estado? La gran mayoría corre por el Estado porque el que tiene motor, otra característica, no tiene casi un seguro para las ARS. De privados no, y de no tipo tiene, de cosas. Tiene subsidiado Zuleika, el doctor dijo algo que a mí me interesa y sé que a los amigos televidentes también. Si logran salvarse, si logran ¿cuál es salvar. el porcentaje de personas que, vistos estos accidentes, por el estado de embriaguez, por andar a altas velocidades, por hacer piruetas, porque viven haciendo piruetas, cuál es el porcentaje que usted dice que pueden salvarse? Bueno, de los accidentes de tránsito en motor, el que anda en motocicleta, solamente se salva o no queda con una lesión permanente, un 25%. Wow. Porque es que tú eres el chasis, tú no tienes Protección como un carro. Entonces, en medicina de emergencia, que esto es bueno que le tienes, tú tienes 3 momentos del accidente. Primero, el impacto que tiene el vehículo, que eso se llama cinemática de trauma. El impacto que tiene el vehículo, o el motor, o cosas, con un objeto. Luego tú tienes el impacto que está tu cuerpo con el vehículo o el chasis que tiene, y luego tú tienes el tercer impacto, que es tus órganos internos con tu armazón óseo. O sea, porque tú no tienes los órganos fijos, los órganos tuyos chocan con el armazón. Y por ejemplo, hay un trauma muy severo que es por desaceleración. O sea, cuando tú desaceleras, tú haces el efecto del látigo y tu cerebro choca con una parte del hueso frontal, que es el efenoide, y actúa como una cuchilla. Entonces tú tienes una hemorragia interna, solamente con la desaceleración. Entonces, mira a ver todo lo que es la mecánica, esa cinemática de trauma, y ya tú sabes las lesiones que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un sistema de recogida de víctimas. Tener el 911, que lo busca la ambulancia. Pero nosotros no tenemos una buena recepción en un hospital de esas víctimas. De hecho, muchos centros clínicos privados que tienen capacidad resolutiva no reciben accidentes. Le dicen, no, llévenselo para un hospital. Porque saben lo que conlleva después. Lo primero es que siempre son personas en alto costo. Tú oyes hablar que a los cánceres, que es alto costo, pero un accidente de tránsito. Bueno, un día en intensivo de un paciente politraumatizado por accidente tiene que estar en 75,000 pesos diarios sin honorario médico. Oh, la verdad que el consumo que hace un paciente con un trauma. Son datos que uno no maneja y la verdad que son y nadie lo dice. Considerables. Porque cuando tú vas, por ejemplo, que es lo más común, una fémina va a dar a luz, eso está como en 40,000 pesos el dar a luz, o una cesárea está en 50,000 pesos el día cama. Y una cesárea un solo día que dura, ya otro día te despacha. Pero un politrauma, si cae en ventilación mecánica, puede durar hasta 10 o 15 días consumiendo. Doctor, y gastando. Y hablando de otro de los temas importantes en estas festividades, Ajá. de las pirotecnias, de los fuegos artificiales, de las quemaduras que se pueden ocurrir. Mira, por esa ejemplo. se ha reducido enormemente porque existen más controles. Existen enorme cantidad de controles para los fuegos artificiales. Ya cuando alguien hace fuego artificial lo hacen expertos y están los bomberos. Ya ellos le han caído atrás, porque antes teníamos mucha pérdida de ojos, de dedos de los niños por el tipo de fuego, pero Sí. esto se ha reducido. Ahora, ¿qué ha ido aumentando? Las intoxicaciones alcohólicas. O sea, que bajamos los fuegos artificiales, pero subimos el alcohol. Ahora han cogido, y de hecho hemos tenido casos de niños graves intoxicados con alcohol. Pero intoxicados por un descuido. No, se bebieron, no, es que ahora le dan a los niños, le dan a beber. Dios Inclusive mío, tú ves doctor. videos de madres dándole cerveza y cosas a los niños. Y a veces ellos están bebiendo y el niño está ahí y están ellos participando, nadie lo está supervisando. Y ustedes lo nos cuestionan cuando llegan allá a emergencia, ustedes le hacen las preguntas de, mira, ¿cómo ingirir el alcohol? O sea, ustedes sacan deducción no, de... tú tienes que porque hacerlo porque hay que hacer un levantamiento técnico y a veces puede ocurrir que exista querella o demanda. Y también es demandable cuando va un niño en estado de embriaguez, los padres son detenidos. Claro, debe de ser. Cuando tú le informas al policía del que está en el lugar, lo somete a la... Mira, doctor, en el caso mío que soy súper hartón,
Hábleme de los porcentajes de intoxicación alimentaria, porque donde quiera que yo voy, que hay algo de comer, yo cojo un chin y pico, y esos choques de sazón y demás no le hace daño. No es el choque de sazón, te voy a ver. explicar qué es lo peligroso en Dígame. la fiesta de Navidad. La cadena de frío del alimento. Oye bien, la cadena de frío. Tú preparas, que es tradicional, una ensalada rusa, la preparaste, tú la refrigeras, está en temperatura. Cuando tú la sacas a la temperatura caliente y dura un rato se calienta, esa ensalada rusa, las bacterias crecen exponencialmente, porque la mayonesa es un caldo de cultivo para el crecimiento de bacterias. Muchachos, si tú cometiste el error que después que ya se calentó la enfríe y después te la comes, óyeme, la diarrea y la gastroenteritis que te va a dar es O sea, que mortal. el calentado del 25 o sea, Hay cosas que no puedes calentar. ¿Qué no se puede comer al otro día, doctor? La ensalada para no ir a la rusa, emergencia. la ensalada rusa, algo que quedó en el medio sin refrigerar la noche entera, y que aunque tú lo quedó calientes, afuera. no tiene. Las carnes aguantan más, por ejemplo, la carne de cerdo no aguanta más porque tú la fríes y mata bacterias, pero esa cadena de frío, mientras más aderezo, los aderezos, son los que causan que las bacterias crezcan y te dan la intoxicación. Oye, Zuleika y doctor, yo que vivo manejando y veo esos puerquitos a la puya en las esquinas En y la los carros calle, cruzando y el en la polvo calle. cayéndole la tierra. Eso, y todo. Jim. ¿Eso qué pasa? ¿Que Es hace que daño? ¿No hace eso daño? hace bastante daño, porque ahora que tú lo mencionas, nosotros estamos viviendo ahora mismo también un exceso del CO2. Mírenlo ahí, doctor. Ay, qué Un ricura. cerdito ahí. Nosotros estamos viviendo un exceso del CO2, de lo que espera el mofle de los vehículos. Sí. Esos congestionamientos causan un exceso de contaminación. Nosotros tenemos un 25% más de aumento de la contaminación que debería tener la ciudad en horas pico. O sea, hay horas pico aquí que cuando tú mides la exposición de CO2 está 25% más aumentado de lo que puede resistir el cuerpo humano. O sea, nos estamos envenenando. Doctor, yo quisiera saber, en casos de ciertas emergencias que se nos pueden presentar en nuestro hogar, por ejemplo, aunque le pregunté ahorita de la quemadura, pero si a mí se me presenta una quemadura por diferentes tipos, hasta por estar cocinando y le cayó una persona, ¿qué debo hacer? Pero también otro caso es si hay alguien que tiene una fractura, que se cae, ¿qué debo hacer también? O sea, en ese caso, para nosotros estar advertidos de diferentes situaciones que nos puedan ocurrir antes de llegar a la emergencia y no hacerle más daño. Mira, lo que primero que tiene vamos a comenzar por por posibilidades. Las heridas. Herida con el cuchillo, herida con vidrio, con cualquier cosa. Las heridas, tú siempre tienes que tratar de controlar la hemorragia. Y la hemorragia en las heridas se controlan de la siguiente manera. Tú coges un paño o algo, lo colocas encima de la herida y lo dejas ahí. ¿Paño mojado o...? No, seco. Seco. La dejas ahí. ¿Qué ocurre? Cuando tú quieres ver la herida, o no empieza a verla después que la haces porque no detiene la hemorragia, es para que haga un coágulo. Y si tú pusiste un paño, tú no puedes quitar ese paño para poner otro, tú pones otro encima del paño que tú pusiste, que es un error. Quita el paño de que para poner otro, sigue manteniendo activa la hemorragia. Eso es. Y la elevación del miembro, si es una mano, tú elevas y el sangrado, por gravedad, y el sangrado es menos. Si esa herida se acompaña de una fractura, es inmovilización. Lo que tú te das cuenta que es una fractura porque el dolor nadie lo aguanta. Cuando el hueso está roto es un dolor que va a gritar, Sí. eso nadie lo aguanta. Eso inclusive cuando tú llegas a la emergencia, hay 3 signos que te dicen que es fractura, que usted lo puede determinar, que es la deformidad, o sea, la mano no está como es, la inflamación y el dolor enorme que tú no dejas ni que le topen. ¡Ay! Eso tú puedes determinar. Para eso tú utilizas siempre hielo, el hielo es muy bueno, e inmovilizarla, ponerle una tabla o algo y mantenerlo inmovilizado, no moverla. Pero y hay gente que quieren comenzar como a ajustar. Nunca, nunca, porque cuando tú intentas ajustar, tú no sabes, eso lo tienen que hacer los ortopedistas. Tú puedes hacer que una estilla del hueso lesione un vaso, entonces tú causas una hemorragia. Pero, y si es de quemadura, doctor, ¿cuál es el primer Ahora, auxilio? ¿con quemadura? Con la quemadura lo primero que tú tienes que hacer, porque existen tres tipos de quemadura. Quemadura física, que es cuando tú te caes en el pavimento, el famoso pelado, es una quemadura física. Hay una quemadura química, que es que te cae alguna sustancia, y hay quemadura por flama, que fue con el fuego.
Las 3 tú las manejas de la siguiente manera. Lavar primero bien y luego si puedes colocar hielo de una vez. Mientras más rápido coloques el hielo, menos ampolla va a hacer. Y no utilizar ni cachú, ninguna sustancia, solamente lavarlo y llevarlo, cubrirlo y llevarlo a un centro Ni salsa de tomate, Nada de eso, porque Sí, eso que queda son caldo de mitos. cultivo. Claro, doctor, para ya irnos a una pequeña pausa, Sí. una pregunta, ya hablamos de los problemas, pero si yo soy un hombre de familia que quiero ser responsable, ¿qué plan de contingencia, cómo yo debo de estar preparado para cualquier tipo de emergencia? ¿Qué yo debería de hacer? Yo. Bueno, lo primero que tú haces en tu hogar es un plan de emergencia, un plan particular de emergencia. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso que lo cometen mucho, y es que en tu casa, porque puede haber un caso de un terremoto o un incendio en la casa, y tú quedas atrapado, las llaves de tu salir tienen que estar en un lugar fijo, para que cuando esté el pánico, tú no quieres salir a buscar la llave, que el niño o quien sea que esté en tu casa, que esté ahí, sepa cómo salir. Porque hemos tenido muchos casos de que quedan atrapados con incendio en el hogar, o a veces lo dejan encerrado, le ponen un candado, te dejan encerrado ahí. Si se incendia la casa, ¿cómo sale la persona? Porque el fuego es retirarse de él. Tú haces un plan de a dónde correr. Doctor, ¿Cómo debo de prepararme para cualquier emergencia que se presente? Es en mi hogar? recomendable que en el hogar, porque tú hablaste del Claro. núcleo familiar, que es lo más importante. Yo recomiendo que tener, no el pequeño botiquín, es una mochila. En esa mochila, aparte de los medicamentos básicos y compresas que tú tienes que tener, le agregas una linterna, le agregas un envase plástico que tú puedas guardar algo por si se moja, porque nosotros estamos siempre exentos a cualquier, hasta inundación o tormenta que están ocurriendo. Y esa mochila para tú agarrarla y salir del hogar si tienes que salir huyendo. En esa mochila también tú tienes que poner una linterna y algo que tú puedas comunicarte, porque en realidad cuando ocurre cualquier situación de desastre, el pánico es la de coordinación, nadie sabe dónde ir. Y es bueno que a tu familia, a todo el núcleo familiar, tú le digas, si ocurre cualquier situación, incendio, terremoto, una riada, una tormenta, lo que ocurra, tienen que poner un sitio donde ustedes se van a juntar. Porque ocurre que tú no estás en la casa, no estás, ¿y dónde estás? Y eso es muy importante. Tú dices, cualquier situación nos juntamos en tal sitio. Claro, tú eliges un sitio que esté abierto, en un parque o algo, pero dices, si tú sales corriendo, no nos juntamos ahí. Porque lo que viene después es la angustia de dónde está la persona. Mira el caso en España, que todavía están buscando víctimas que no saben dónde están. Pero si ya todo el mundo tiene un punto de reunión, tú haces esa planificación. Si está en el colegio, si está en su trabajo, dónde tú tienes que ir, dónde nos juntamos la familia. Eso tú lo haces así y eso prácticamente ayuda bastante, porque después la angustia y el tú querer llegar rápido, tú causas otro accidente. Totalmente. claro. Doctor, por ejemplo, en caso de un niño o cualquier persona en el hogar que tenga un atragantamiento, ¿cuál debe ser la función o qué debo hacer en medio de esa situación? Hay una técnica que un día yo le voy a proponer, se llama la maniobra de ¿Para hacer un Heimlich. programa de eso? Sí, Sería la muy maniobra de interesante. Heimlich, que es golpear al niño, que si es un lactante, golpearlo en el medio de la espaldita hacia abajo. ¡Pa! ¿Con la Tú le mano das. así? Tú le das, no, con la palma de la mano, tú le das en el medio de la espalda y él va a expulsar. Si es un jovencito, tú le haces aquí la presión para expulsar. ¿Como en el ombligo? Ajá, en el ombligo y lo empujas hacia arriba. Si es un adulto, tú lo abrazas. Y si tú estás solo, que es el más peligroso, tú lo haces en una silla, tú te tiras en el borde de la silla y te golpeas ahí para que expulse el objeto. O sea, me pongo detrás En ese así borde- y me pongo en esta Y posición. te golpeas en el abdomen para que tú expulses. O sea, si tú estás solo. ¿Y si tú se coges entra una el dedo, silla. doctor? Nunca hay que entrar el dedo. ¿Porque Nunca. qué provoca eso? Hace que se atore más el objeto. Porque tú está en la tráquea, que es un área mecánica, y el intentar otra maniobra que no se la dejen liar a atorarlo. Tú vas a atorar lo que tiene ahí. Esa maniobra es sencilla, que son de las cosas que yo he propuesto, que eso debe dar un entrenamiento a todos los niños en las escuelas. Claro. O sea, en todas las escuelas tú tienes que dar un entrenamiento de primer auxilio y esa maniobra de Heimlich es. Claro, hay una que después, que no es tan compleja, lo que pasa es que le hemos hecho mucha bulla, que es la resucitación cardiopulmonar, que son técnicas que lo puede aprender cualquiera. No hay que ser médico para hacer esa técnica. Doctor, mire, me voy a sincerizar aquí con todos ustedes y los amigos que nos ven.
cuando yo era un poquito más joven que lo que soy actualmente, me encantaban los fuegos artificiales. Sí, y a todo el usted dijo mundo. que hay mucho control ahora, Ajá. pero a mí me gustaba explotarlo agarrándolo aquí en la mano. Claro. Y una vez me explotó uno y me levantó toda la Te piel habla, ahí, mano. sangre Hay niños que y han quedado demás. con la mano inútil. Papi y mami, disculpen que ustedes se están enterando de eso ahora. Yo No, nunca porque se tú lo haces dije, con el yo vecino, mantuve eso- la mano oculta durante toda qué te esa hiciste? ¿Te Navidad. hiciste un vendaje? No, siempre he mantenido la mano en los bolsillos Atrás. atrás, pero Cerrada. tenía una mano que parecía una de Popeye y otra normal, ¿me entiendes? Exacto. Pero ¿cuál es el asunto? Si pasa una emergencia así en público, ¿qué uno puede hacer de manera inicial? Lo que más común son, por ejemplo, choques, como usted mencionó, un fuego artificial y demás, en público, en un espacio abierto. Hay una que puede ocurrir en público que es común, que es el contacto eléctrico. Oh, Que es uno de los más, eso es lo más común, porque hay electricidad en todas partes. Cuando hay una víctima de contacto eléctrico, lo primero que tiene es que tú nunca lo puedes tocar directo, porque te va a pasar la electricidad. Siempre con una madera, un objeto que sea aislante, plástico o algo, tú tienes que retirar lo que está causando la electricidad y luego darle el SP, dejarle un campo y no acercarte. Si en algún momento hay un cable de alta tensión que cae en la calle, a un nivel público, tú no te puedes empezar a correr. Tú tienes que dejar con un efecto de Faraday, un aislamiento, porque cuando tú das los pasos puede hacer que active la electricidad. Tú te quedas quieto hasta que vengan los equipos de socorro. Eso de salir corriendo cuando hay cosas de electricidad y cable es muy peligroso. Eso es. Si hay un tipo de incendio, tú envuelves a la víctima en el piso, en la tierra, para apagar el fuego y luego lo cubres con ropa o con cualquier tela para evitar que se contagie. Eso es lo único que tú puedes hacer en público y esperar que lleguen los equipos de socorro. Eso es una buena actitud. Mira, a veces el cerebro trabaja de la siguiente manera. Como tú no lo practicas, cuando tú lo practicas, lo haces automático. Eso es como practicar un deporte. Entonces, por eso es que los simulacros y los entrenamientos son importantes, porque tú vas a actuar por reflejo. Luego que tú lo haces en un entrenamiento, cuando ocurre, tú vas a hacer el mecanismo. Y con los niños en las casas, lo que yo recomiendo que hay que tener cuidado es con el inodoro o las cubetas, que niños por debajo de 2 años se pueden ahogar en esas cubetas. ¿Qué ha ocurrido casos? Sí, yo tengo un caso cercano que le pasó. Tengo un caso es muy cercano. común. Doctor, hablando también de las festividades navideñas, lo que hablamos inclusive en el primer bloque es el tema de las bebidas. Si tenemos a una persona que se ha intoxicado, que ha bebido de más y estamos retirados de un centro médico, de un hospital, ¿qué se puede hacer con esa persona que está bajo los efectos excesivos de alcohol en ese momento? Cuando tú tienes mucho alcohol en la sangre, lo más indicado es utilizar cosas dulces, lo dulce, darle bebidas dulces para que suba la glucosa, porque el alcohol metaboliza muy rápido el azúcar de tu cuerpo y eso es lo que te causa la intoxicación. Hay que tener cuidado, porque no es lo mismo cuando tú te emborrachas, cuando una bebida está destilada, bien preparada, o cuando usan bebidas que no son destiladas, que son tóxicas, porque inclusive la víctima, en esos casos tú vas a notar que puede quedar hasta ciego, queda una ceguera momentánea, cuando usa bebidas como el pitrinche, esas bebidas que son hechas en un patio. Doctor, ahí es donde va el punto. Visto la pregunta de Zuleika, ¿cómo alguien puede percatarse de que una persona tiene intoxicación por alcohol? ¿Cuáles son los síntomas que uno puede notar rápido? ¿Por qué? Porque cuando uno ve a un borracho, lo que le dicen es, no, déjenlo dormir, déjenlo tranquilo. Y ahí es donde puede venir la gravedad para esa persona. Lo primero que tú tienes que determinar que él estaba bebiendo, porque la borrachera depende de lo que tú estés bebiendo. Y ya yo te dije, el temor en República Dominicana son bebidas adulteradas, que no es alcohol etílico, es alcohol metílico. Y el alcohol metílico es altamente, no que te da borrachera, te intoxica de verdad y te lleva al trate a la muerte. Es difícil que alguien muera de una borrachera per se, pero de una intoxicación por alcohol que no es etílico, alcohol metílico, puede causarte la muerte. Wow. Y te la causa la muerte en pocas horas. O sea, preguntar qué estaba bebiendo, siempre eso. Y entonces darle bebidas, tratar de hidratarlo lo más que tú puedes con bebidas dulces para que supere la crisis alcohólica. Eso es lo único recomendación en lo que tú llegues a un equipo de socorro. Esas son las cosas que hacemos en Navidad y en esta época, porque se excede, porque como dicen algunas canciones, es la única época donde el que no bebe empieza a beber.
Mea culpa. Doctor, mire, de verdad que para nosotros ha sido un placer tenerlo en nuestro programa porque siempre nos trae noticias, nos trae informaciones que son sumamente interesantes y más en esta época. Gracias por acompañarnos y estar Gracias con a nosotros. ustedes. A que alguien se salve, que no cometa error. Y si alguien puede actuar adecuadamente, es muy importante, porque la primera hora del evento es que determina que tú te salves, amor.